Buenos días. En Latinoamérica tiene en este momento algunos conflictos en distintos países, golpe de Estado en Honduras, el conflicto entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Usted insinuó o manifestó su intención de mediar en el conflicto de Venezuela, Colombia y Ecuador. Quería saber si ya tiene anuencia de los países involucrados, y si va a ir a participar de alguna forma en la cumbre de la UNASUR que se va a hacer en Bariloche el 28 de agosto, y de paso le pregunto al presidente si también va a asistir. Muchas gracias. Respecto de la pregunta que usted me hace, más que manifestar tener yo la intención de intermediar, respondí ayer a una pregunta si México estaba dispuesto a intermediar o mediar, y dije que sí, siempre y cuando, evidentemente, fuese así considerado, solicitado o aceptado por las partes, y siempre y cuando hubiera disposición de entendimiento y fuera útil nuestra mediación. Ya lo hemos hecho ciertamente en el conflicto entre Ecuador y Colombia, de hecho suscitado de manera muy delicada a raíz del bombardeo colombiano a una base de las FARC en territorio ecuatoriano. Pudimos en aquel entonces, coincidiendo con la cumbre del Grupo de Río en República Dominicana, poder facilitar la voluntad de las partes para en ese momento arribar por lo menos a un entendimiento preliminar. Pero quisiera puntualizarlo así, más que manifestar que nosotros tenemos la intención de mediar. Contesté a la pregunta de que si México estaría en disposición de mediar, y contesté que sí, en nuestro carácter de Secretaría Pro Tempore del Grupo de Río, porque corresponde a la Secretaría Pro Tempore, precisamente, entre muchas otras atribuciones y responsabilidades, estar a la disposición de los Estados miembros para poder solucionar de manera pacífica los conflictos. Y me parece que nuestra América Latina tiene muchos problemas y que los conflictos entre países no contribuyen a resolver nuestros desafíos comunes. Yo hago votos porque, más allá de nuestras diferencias, tengamos siempre la sensatez de poder resolverlas por la vía del diálogo y por la vía del entendimiento. Los retos de pobreza, de marginación, de crimen organizado, de violencia que se sufren en nuestros pueblos, el desafío que representa, por ejemplo, el propio cambio climático y la afectación a la gente que menos tiene, en fin, son desafíos, la propia recesión económica que se vive en el mundo, son desafíos muy grandes como para perder nuestra fuerza y nuestra energía en disputas entre nosotros que pueden arreglarse por la vía del diálogo. Finalmente, no corresponde a México participar en el UNASUR por ser una organización de países hermanos, sí, pero que corresponden geográficamente al ámbito de Sudamérica, al cual no pertenece México. Le preguntaba eso si se concretaba la mediación mexicana, bueno, en esa condición, ¿no? ¿Tiene anuencia no me contestó la parte de Honduras, y si tiene anuencia de Colombia, Venezuela y Ecuador para mediar? No hemos hablado específicamente de una mediación, ni se nos ha solicitado. Gracias. Con respecto a compartiendo in totum las apreciaciones que hizo el señor presidente de México en cuanto a la postura y la ubicación que hay que tener en estos tiempos tan difíciles, buscando un entendimiento y una solución pacífica de las controversias entre nuestros países. Creo que ahí es donde hay que centrar el mayor esfuerzo. En cuanto a su pregunta concreta, sí voy a participar de la reunión de UNASUR en Bariloche el próximo 28. Recibí la invitación de la señora presidenta de Argentina, que además me comunicó que va a estar presente el presidente Uribe. Gracias. Segunda pregunta, Borajero, de W Radio de México. Buenos días, presidentes. Presidente Calderón, preguntarle si nos puede precisar si su propuesta en materia económica incluye IVA en alimentos y medicinas, y qué viable pudiera ser, qué viabilidad tiene que algunos recursos públicos como los del sistema de pensiones pudieran destinarse a estados y municipios como lo demanda la CONAGO.
Gracias. No hemos, cuando presentemos al Congreso de la Unión en la fecha constitucional así determinada, conocerán ustedes a detalle la propuesta gubernamental en materia del paquete financiero para el próximo año y no se ha detallado precisamente el contenido de esa propuesta. Simplemente resumo lo que ayer en parte comentaba. Con base tanto en los fondos de estabilización petrolera por una parte, como en las coberturas petroleras adquiridas por la Secretaría de Hacienda, que nos permitieron garantizar una venta del petróleo mexicano a $70, aunque en el mercado llegó a estar cerca de 30. Con eso hemos podido sortear y elaborar una política contracíclica de gasto muy intensa este año 2009, que nos permitió, a pesar de que la economía cayó a tasas anuales de entre 9 y 10% en el primer semestre, tener variaciones en el empleo menores al 2%, con programas que permitieron darle ingreso significativo a muchas familias. Ahora bien, para el próximo año, por una parte, ya no tendremos una serie de estos elementos que nos permitieron actuar en el momento más grave de la crisis. Es decir, los fondos de estabilización ya se han utilizado conforme marca la ley de presupuesto, ya las coberturas petroleras únicamente abarcan este año, no alcanzan al próximo año, y la captación fiscal para el próximo año será menor, debido a que muchas empresas este año de crisis no registran utilidades, no habrá tampoco probablemente una repercusión en recaudación tributaria. Y un cuarto problema que enfrentamos es que la caída en la producción de petróleo de México, debido a la falta de una reforma energética en su tiempo y que ha rezagado notablemente las inversiones, también ha repercutido en una baja de 600,000 barriles diarios en la producción. Esperamos revertir ello, pero tomará tiempo con base en la reforma que hemos acordado con el Congreso en periodos pasados. Ahora bien, para poder cerrar esa brecha fiscal de un poco más de 300,000 millones de pesos a que hace alusión el secretario de Hacienda, tenemos básicamente tres opciones. Una reducción del gasto público, y la vamos a hacer. Vamos a hacer un esfuerzo extraordinario por parte del gobierno federal para reducir el gasto público e incluso para ajustar la estructura de gobierno. Y le debe quedar claro al pueblo de México que el primer sacrificio lo hará mi propio gobierno. Ya hemos reducido drásticamente el gasto corriente este año, el gasto de operación, el gasto administrativo, el gasto de comunicación. Hemos reducido también incluso ciertas actividades y programas no prioritarios. Y seguiremos con este esfuerzo de austeridad de una manera mucho más sólida el próximo año. Habrá una drástica reducción del gasto público el próximo año. Segunda opción puede ser la ampliación, tiene que ser la recaudación de los ingresos públicos, y en eso estamos examinando todas las opciones y por supuesto, entre estas opciones tendremos que valorar cuáles tienen verdaderamente posibilidad de lograr un consenso en una Cámara de Diputados o en un Congreso integrado de manera plural y sin mayoría. Y una tercera opción es solicitar autorización al Congreso para tener un déficit público, dado que hasta ahora las finanzas públicas las hemos podido mantener en equilibrio. Me parece que lo más sensato es lograr una combinación de las tres cosas: reducción de gasto público, ampliación de los ingresos de las finanzas públicas y un déficit que pueda reducirse en el tiempo para recuperar pronto el equilibrio. La meta que tiene mi gobierno es enfrentar esta enorme restricción presupuestaria que tenemos para el próximo año con la menor afectación posible para los ciudadanos, para los contribuyentes y particularmente para los mexicanos que menos tienen. Y en ese sentido, déjenme enfatizar que estaremos tomando como prioridad el mantener los gastos y los programas sociales más sensibles, particularmente los orientados a la población más pobre de México. Como me ilustraba el presidente Vázquez esta mañana, en el pensamiento de Artigas, son precisamente los más marginados los que deben tener los mayores privilegios. Bueno, muchas Es gracias. el turno de Perdón, la representante por la del omisión, Uruguay. sí, perdón, presidente Vázquez.
Uno de los problemas que enfrentó mi gobierno al inicio de mi mandato es la enorme brecha actuarial que tiene el país, que pudo haber quebrantado severamente las finanzas públicas en materia de pensiones. Afortunadamente, mediante la reforma al sistema de pensiones que logramos hace un par de años, en el primer año de mi gobierno, al cambiar el régimen de pensiones solidarias tradicionales al de cuentas individuales, logramos un ahorro muy significativo, casi 30% del Producto Interno Bruto a valor presente neto, con lo cual evitamos la quiebra en el largo plazo de las finanzas públicas mexicanas. Pero para poder mantener precisamente la salud de las finanzas públicas y no poner en riesgo la estabilidad económica del país, los fondos que tenemos reservados para pensiones tienen que ser utilizados para pensiones de los servidores públicos. Es su derecho y sería impensable quitarle el dinero a los trabajadores en retiro para dárselo al gasto del gobierno federal o de las entidades de la República. Pregunta en representación de Uruguay, la señora Silvana Servine. Para el señor presidente de México, Felipe Calderón, yo sé que de alguna manera ambos mandatarios ya han mencionado sobre estos temas, pero el tema es el siguiente. Uruguay y México, como ya se mencionó perfectamente acá, tienen un TLC firmado desde el año 2004. Sin embargo, para el ingreso de nuestras carnes ha estado habiendo ciertas trabas o ciertas demoras. Y la pregunta entonces es, señor presidente, ¿por qué se dan esas trabas? ¿Por qué se generan cuando hay tanta expectativa en Uruguay para que se habilite efectivamente el ingreso de carne ovina? Y si efectivamente en la conversación que tuvieron, en la conversación privada, hubo avances en ese sentido. Sí hubo avances en ese sentido y sí hay desde luego la intención de mi gobierno de ampliar y profundizar el TLC, incluyendo precisamente para buscar solución a temas muy sensibles, muy importantes para Uruguay y muy sensibles para México, como son el tema de cárnicos y de lácteos. Y de hecho, entre las conversaciones y negociaciones tenidas entre la Secretaría de Economía de México y el Ministerio de Economía del Uruguay, está precisamente el resolver parte de ciertas trabas técnicas que se tienen para poder iniciar un proceso de intercambio de productos cárnicos y de exportaciones uruguayas hacia México. Me queda muy claro la importancia de este sector tan sensible para los uruguayos. Lo estamos revisando precisamente con esa intención y me parece que por primera vez vamos a avanzar de manera importante, quizá no al grado de que lo lograríamos si tuviéramos un TLC amplio y completo, pero sí evidentemente hemos tenido un avance a ese respecto en los dos sectores, tanto en cárnicos como en lácteos. Hay un momento también muy delicado en México, son sectores que han sufrido severamente con el estancamiento económico. Ya mencionaba yo que la economía del país se redujo en un casi 10% en el primer semestre, de tal manera que estamos buscando un esquema que permita una gradual incorporación de mayores productos y servicios dentro del TLC. En este caso concreto ya hemos logrado, en el caso de cárnicos, la resolución de pendientes de carácter sanitario y fitosanitario. Tenemos otros sectores que estamos analizando, el sector, por ejemplo, de compras de gobierno, el sector de servicios financieros y otros, pero el compromiso que hemos asumido el presidente Tabaré Vázquez y yo, y ya lo hemos cumplido, es darle instrucciones a nuestros equipos para poder tener en el intercambio comercial del Uruguay y México oportunidades de ingreso, de empleo y de calidad y precio para los consumidores y productores de ambos países. Finalizamos esta... Buenos días, presidentes. Al presidente Felipe Calderón, con la caída electoral de su partido, el PAN, se dio esta nueva configuración del Congreso. Por un lado tenemos a un PRI que está diciendo que no va a asumir costos políticos para presentar reformas impopulares e incluso que no va a cogobernar. Por otro lado tenemos a un PRD que finalmente Alejandro Encinas está tendiendo la mano y planteando que estaría dispuesto a negociar con usted, pero bueno, finalmente representa esta ala crítica encabezada por Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué expectativas tiene usted en el segundo tramo de su gobierno? ¿No teme usted al inmovilismo por esta situación? Sobre todo porque algunos analistas y
exfuncionarios están planteando que prácticamente pues este segundo tramo está muerto, o que prácticamente ya se acabó el gobierno y que más bien estaremos preparándonos para la siguiente elección. Eso por un lado, y por otro, si finalmente conversaron sobre el tema de las bases militares y el préstamo que haría Colombia y en qué términos sería para los dos presidentes. Bueno, son muchas preguntas, muchos comentarios, muchas opiniones, muchos deseos en su intervención. Vamos a tratar de ordenarlos. Primero, respecto del proceso electoral mismo, yo creo que en términos de caídas de lo electoral, pues más que la de mi partido, más bien el fenómeno significativo es la caída de otro partido, no sé si el suyo, el PRD, que es lo que cambia, lo que marca una enorme composición diferente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, como usted sabe, he sido un presidente siempre dispuesto al diálogo, siempre dispuesto al entendimiento, y a pesar de tener una mayoría de partidos de oposición, no ahora, sino desde el inicio de mi mandato, hemos logrado acuerdos inéditos o sin precedentes en el Congreso mexicano. Reformas que eran impensables, cambios estructurales que ni siquiera se intentaron en más de una década, otros en medio siglo, que finalmente logramos. Logramos una reforma fiscal, logramos una reforma en materia energética, incluso con el apoyo de todos los partidos políticos, por lo menos en el Senado. Logramos una reforma que ya mencioné en materia de pensiones, logramos una reforma en materia de justicia que establecerá juicios orales y principios de mayor transparencia en la justicia en México, en fin, y con el mismo espíritu de diálogo, de entendimiento y de búsqueda del interés nacional, seguiremos impulsando una agenda que convenga al país y que haga a México un país más competitivo, más justo, capaz de generar mayores empleos, un México que verdaderamente pueda construir su desarrollo. Y más allá de las premisas ideológicas, más allá de los planteamientos públicos que puedan hacer los partidos políticos, yo creo, siempre partido de esa premisa, que en cada opción política de todo el espectro electoral, más allá de las diferencias ideológicas, siempre hay una base de disposición para colaborar con México. Cualquiera que sea el origen ideológico de un diputado o de un senador de la República, cuando se trate de trabajar por el país, cuando se trate de pensar qué es lo que más conviene, no a un partido o a otro, sino lo que más conviene a México, saben que cuentan y contarán siempre con el presidente de la República. Y como hemos logrado acuerdos en el pasado, lo seguiremos logrando ahora. Respecto a su segunda pregunta, refrendo lo que dije el día de ayer. Motivado por la inquietud que existe en la región y en general en la opinión pública sobre ese tema, expresamente pregunté tanto al presidente Uribe como al presidente Obama, me he reunido con los dos esta semana sobre este tema, y lo que yo señalaba ayer es que en ambos casos, y especialmente enfático, el presidente Obama, desde luego el presidente Uribe, señalaban que no había ese proyecto que se ha mencionado de establecer bases americanas en Colombia, ni tampoco era precisamente la materia del acuerdo que tenían, me explicaban desde hace años, esos países. Entiendo la sensibilidad que hay sobre este tema. En el caso de México, de acuerdo con el principio de política exterior de no intervención, vemos con atención y damos seguimiento a este asunto, pero también respetamos la decisión que cada país asume en función de salvaguardar su soberanía y la seguridad de los ciudadanos. Sí creo que a nivel continental debemos también plantearnos premisas y principios comunes que posibiliten verdaderamente cada vez la unidad hacia dentro de América Latina, el evitar los conflictos como los que hacía la compañera uruguaya en su pregunta, conflictos de carácter regional entre vecinos, y también fortalecer
no solo la unidad, sino la independencia de toda la región. En concreto, por ejemplo, me parece que es importante tener consistencia y ver no solo motivos de preocupación o no cuando se trate de la intervención de un país extranjero de manera militar en un país de la región. Creo que hay que verla cuando se trate de otro país, aunque sea de otro signo, es decir, ver con la misma preocupación la realización de maniobras militares de Estados Unidos en un país, como ver la realización con la misma preocupación de maniobras navales en otro país de la misma región con los rusos, o ver la intervención de asesoría y apoyo militar de una región, como verla también con preocupación o con atención si la intervención militar y la asesoría es de Irán o de otra región. Creo que tenemos que establecer parámetros homogéneos para poder juzgar las cosas. Finalmente termino mi respuesta y pido a los compañeros una disculpa por haberme prolongado, pero es importante. A diferencia del resto de los medios en México, y debo reconocerlo, a diferencia incluso de su propia nota, su redacción, yo en ningún momento dije que apoyaba el establecimiento de bases de Estados Unidos en Colombia. Yo apelo a la objetividad y al apego a la veracidad de los dichos de la conferencia de prensa del día de ayer para que su periódico rectifique la cabeza de la nota que usted envió el día de ayer. Respondiendo, previo a responder esta última pregunta que usted planteaba, quiero hacer una mención sobre la pregunta anterior de la señora periodista de Uruguay, que ya quedó habilitado el acceso de la carne ovina sin hueso al mercado mexicano, que creo que era una de las preocupaciones que usted planteaba oportunamente. Y con respecto a la última pregunta, debo decir que Uruguay se expresó ya, lo hizo públicamente y en presencia del señor presidente Uribe la semana pasada aquí mismo en Uruguay, basando nuestra respuesta en dos principios muy caros para todos los uruguayos, que son históricos, que constituyen una política de Estado para Uruguay y que son: el primero de ellos, el principio de no intervención de terceros en asuntos internos de cada país, y el segundo, Uruguay rechaza la instalación de bases militares no solo en nuestro territorio, sino también no lo ve conveniente la instalación de bases militares en ningún territorio de los países de Sudamérica. Esto lo hemos expresado públicamente y creo que con esto respondo a su pregunta.